Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, asesor. Ok, vamos a dar inicio con esta última sesión. Estamos en la cuarta semana de lo que corresponde a la semana de integración de saberes, que tenía como propósito principal la de integrar cada uno de los conocimientos que estuvimos trabajando durante estas 3 semanas para la construcción de una web. Por ello, databa la importancia de conocer cuál era una tecnología emergente a diferencia de una tecnología convencional. Dentro de esto nosotros podíamos ver que una tecnología emergente surge de las necesidades que pueda tener una sociedad, una persona o también una tecnología ya puesta en marcha. Hay tecnologías emergentes que nacen, otras tecnologías emergentes que son desarrollo de otras que ya estaban puestas en marcha. ¿Y cuál es la diferencia? Realmente nosotros lo podemos visualizar desde un contexto cuando una tecnología emergente la crean por primera vez, se va a volver otra vez tecnología emergente en un futuro. ¿Por qué? La ponemos en marcha dentro de un nicho de mercado para que la puedan probar. Y esto nace, por ejemplo, en los celulares. Un ejemplo de ello son las aplicaciones que crean en Play Store. En Play Store podemos ver diferentes tipos de aplicaciones que crean y que a su vez se pone en prueba o ver en versiones beta, versiones para que puedan probar y verificar cómo es la tecnología. Hay versiones que son de paga y versiones que son gratuitas. Pero ¿cuál es la diferencia realmente? Que entre las versiones de paga y las versiones gratuitas le quitan ciertos instrumentos o ciertas herramientas que también son de utilidad. La tecnología emergente, como bien prevalece de la palabra emergente, emerge o converge de una necesidad. A través de esto nosotros hemos podido ver cómo satisfacer las necesidades a través de ellas mismas, la creación de páginas web. Antes, cuando nosotros creábamos páginas web, se hacían a través de programas como MS2, programación que muchos desconocían cómo se realizaba, que de igual manera también lo ejemplificábamos con los diagramas de Gantt. ¿Cómo realizábamos en las épocas pasadas un diagrama de Gantt? Cuando no existían esas tecnologías que nos permitían realizar diagramas de Gantt muy adecuados a lo que estábamos trabajando, en base a un papel, en base a dibujar, pero esto, ¿qué generaba dentro de una sociedad o dentro de un trabajo? Era tan estresante que si algo salía mal, teníamos que volver a realizarlo. Al surgir estas necesidades, se da cuenta la tecnología, dice de esta manera: oye, tengo muchísimo mercado que necesita de esta aplicación. Voy a crear una que le sirva. Se va creando una y de esa que nace, nacen otras, por ejemplo, Smartsheet, Tom's Planner, y que nacen, por ejemplo, de Excel. Excel fue la primera herramienta que utilizamos para hacer diagramas de Gantt a través de fórmulas. Pero ¿cuál es la diferencia entre Excel y, por ejemplo, Tom's Planner? Excel es una herramienta muy buena, sin embargo, las fórmulas a veces son un poco difíciles de poder establecer, a diferencia de Tom's Planner, que ya te lo presenta de una manera tan simplificada que al final de todo nosotros tenemos la oportunidad ya nada más de vaciar la información y que automáticamente el sistema nos dé ya el control de los meses, días o años que estemos ocupando para el proyecto, dependiendo la naturaleza de cada uno. Bien veíamos durante semana uno la importancia de establecer cada una de estas herramientas como lo que era el objetivo general, los objetivos específicos, las metas, cuál era el problema, dónde lo iba a realizar, por qué lo estaba delimitando hacia una demografía en general, por qué conocer realmente todos los factores, tanto de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos. Llegábamos a la etapa de la división del trabajo, cuál era la importancia de establecer un perfil que nos serviría precisamente para tener a nuestros colaboradores, esos colaboradores que de repente nosotros diríamos, va a ser todo el personal que tendríamos nosotros a cargo, con los que íbamos a trabajar para poder
poner en marcha ese proyecto, para poder cumplir con el objetivo general de este proyecto. ¿Cómo? A través de los pequeños pasos que estábamos realizando con el objetivo específico, a través de las metas. ¿Y que llegaba a la siguiente fase? Llegamos a la fase de también dirección y control, que era el establecer un diagrama de Gantt, donde ocupábamos 7 elementos: tiempos de inicio, tiempos de conclusión, tiempo total de cada actividad. Teníamos tareas dentro de estas actividades. ¿Y para qué servían precisamente esas tareas? Para poder cumplir con el objetivo, los objetivos específicos y metas que nos propusimos en semana uno. ¿Y qué hacíamos? Los responsables de actividades, ¿quiénes eran o para qué servían? Precisamente para poder delegar la responsabilidad de cada tarea a cada individuo o colaborador que estaba participando en nuestro proyecto. Y el análisis de escenarios. Llegamos a otro punto importante para cualquier proyecto. Dentro de los estudios financieros, como bien les compartía, el análisis de escenarios nos permite ver la viabilidad y un análisis de prefactibilidad técnica y financiera para saber si estadísticamente o hipotéticamente el proyecto puede continuar. ¿Para qué nos servían esos análisis de escenarios? Precisamente para tener hipótesis de posibles futuros, pero en base a estadísticos. Determinamos en esa sesión, de repente decíamos 90% de la población, un escenario optimista, 5% de la sociedad decidió asistir, un escenario pesimista. Entonces, al saber más o menos o calcular o estimar en base a una demografía de población, porque nosotros trabajamos siempre en base a una demografía por ser un proyecto social, y bien nosotros escapábamos o delimitamos la parte de que el concientizar a una sociedad es una tarea muy ardua, es una tarea que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Precisamente de ahí nacía la importancia de los proyectos sociales. Llegamos a semana 4, donde actualmente solicita lo que es la parte de la construcción de una web. Semana uno, semana 2, semana 3 y esta sesión que va a ser la final para que los estudiantes que no tengan la posibilidad de accesar lo puedan escuchar. Cada una de las fases, como se vieron desde semana uno, están ligadas con cada una de las actividades que van consecuentes en cada semana. Precisamente semana uno, que era de las más importantes cuando se inició el módulo 23 y que fue la parte de la presentación que hicimos de nuestros proyectos que trabajamos en módulo 22, era el conocer una estructura acorde de un proyecto de investigación. Determinamos cómo se realizaba un objetivo general, cómo se realizaba un objetivo específico, para qué nos servían las metas, cuál era la estructura correcta. Y bien, si nosotros realizábamos mal semana uno, íbamos a acarrear problemas con semana 2, íbamos a llevar problemas con semana 3, y todo esto iba a perjudicar en semana 4, porque bien dentro de la construcción web que nosotros estamos realizando, nos indica que debemos de ocupar eh, parte de la información que nosotros trabajamos durante estas semanas, ¿sí? Lo que nosotros resguardamos. Esto de lo que nosotros resguardamos quiere decir que es de las fases que estuvimos trabajando. Algo que he visto que se ha suscitado es la parte de que copian, o vamos a suponer, trabajan fase uno, pero solo ponen objetivo general y olvidamos poner los objetivos específicos y metas. Las instrucciones nos explican o nos dice que debemos de ocupar información de las fases trabajadas. Ahora bien, si ocupamos fase uno, dentro de fase uno, en la semana uno, está dos actividades integradoras. Estaba la actividad integradora de la semana uno, que era los objetivos general, objetivos específicos y metas, y la justificación que era de la fase 2. Si yo quiero ocupar fase uno, tengo que ocupar totalmente esa fase, empezando desde la parte de la introducción, que a consideración, como les comentaba en la sesión pasada, esa es una parte muy importante para cualquier proyecto, porque al final la carta de presentación que nosotros realizamos de ese trabajo es precisamente en base al proyecto que estuvimos realizando. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Y hacia qué nos dirigimos? Era realmente de dónde nació la idea, de dónde surgió y cuál era el objetivo general que nosotros estábamos creando para ese proyecto. A través de ese objetivo general, ¿qué es lo que íbamos a realizar para poder cumplirlo? Los objetivos específicos y sus metas. Ahora bien, otro de los elementos que nosotros pudimos ver para la realización de un proyecto de investigación en una construcción web es elementos como los que son multimedias, imágenes en movimiento, recursos de audio, textos, imágenes acordes al proyecto, que tenga una buena estructura de la información, que tenga una estructura piramidal. Esto también es muy importante, la estructura piramidal,
o jerarquía en la información. La jerarquía en la información dentro de una construcción web nos indica que nosotros debemos de especificar la información desde lo más básico a lo más complejo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos ocupar, por ejemplo, fase 5 y ponerla al principio y poner fase uno al final, porque entonces la arquitectura de la información estaría en discordancia, porque no podríamos presentar primero un diagrama, por ejemplo, diagrama de Gantt, y que posteriormente yo les presente la introducción del objetivo general. Todo tiene que ir como fueron trabajadas las semanas. Yo quiero ocupar, por ejemplo, semana uno o semana 2 y parte de la información y también emplear información extra que yo quiera mostrar al público es válido. Lo que tiene que tener la construcción web es parte de la información, parte de las fases trabajadas completas para que se considere una construcción web evaluable. Entonces, yo quiero ponerle, como les comentaba, un video extra para que tenga un recurso multimedia, es válido. Que no tenga nada que ver con las fases, es válido, pero teniendo información relativa a las fases trabajadas. Ahora bien, en la semana de integración de saberes, que es esa última semana, vimos también lo que era la importancia del diseño web. Internet se ha vuelto un fenómeno global. Realmente nosotros podemos visualizar que Internet ya es como una parte de nuestra vida diaria. ¿Qué haríamos nosotros realmente sin un día sin Internet? Sería algo catastrófico. Realmente el Internet en la actualidad es algo que nosotros necesitamos para cualquier tipo de trabajo. Lo utilizamos para tener tiempos de ocio, lo necesitamos para buscar información, para estructurar información, para hacer trabajos, para tener programas que nos sirvan para hacer trabajos, para tener también software de gestión de proyectos, software de gestión de control, software de gestión administrativa, por ejemplo, vamos, tiendas que de repente tienen las entradas que tienen para pasar a las tiendas que son de barritas, están manejadas por sistemas operativos. Entonces, ¿qué haría el sistema si no tiene internet? No trabajaría bien. Entonces, al ser el internet ahora un fenómeno global, ha revolucionado al mundo, dice, está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Bien, dentro del ámbito de la educación, ¿cómo nos ayuda? Precisamente esta interacción que nosotros tenemos vía Zoom, vía una plataforma que también es una tecnología emergente, que surge de la necesidad también de la comunicación asertiva, de una comunicación efectiva, de una comunicación que se establece directamente con cualquier tipo de persona. ¿Por qué surge la necesidad? Ustedes podrían ver que en tiempos antiguos, ¿cómo era la comunicación? Primeramente, en base a un papel, a veces era comunicación personal, era a través de códigos. Empieza a surgir la tecnología y empieza a haber más necesidades. ¿Qué quiere decir? Que a mayor crecimiento del ser humano, a mayor crecimiento de la cognición humana, también las tecnologías evolucionan para ir mejorándose. Hoy por hoy, cada una de estas tecnologías nos permiten satisfacer diferentes tipos de necesidades. Son medios masivos de comunicación. ¿Qué sería hoy un día sin comunicación? Tenemos WhatsApp. Antes, ¿cómo nos comunicábamos? A través de un Messenger, de Hotmail, que en su tiempo era Hotmail y ahora es Outlook. Entonces, todos esos tipos de chats que utilizábamos anteriormente, a diferencia que actualmente WhatsApp, que es una de las herramientas donde hay mayor usuarios de comunicación, casi es una comunicación a tiempo real. Entonces, cada tecnología te ayuda y va mejorando. Ahorita, por ejemplo, podemos ver que uno de los problemas que pueden tener muchas de las tecnologías, incluyendo Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, hasta las páginas de Internet, es la privacidad, algo con lo que se está trabajando actualmente. Esto de la telaraña de las redes informáticas a través de las seguridades cibernéticas es un problema que todavía no se ha resuelto al 100%. Estamos viendo en la actualidad que casi 50% de lo que son las redes sociales tienen un punto violable de la privacidad y la privacidad es algo que nosotros también queremos para que no puedan hacer mal uso de lo que nosotros empleamos. ¿Por qué? Al final nosotros tenemos la libertad de poder subir lo que querramos a las redes sociales o hasta una página web. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, empiezan a hacer mal uso de esa información? Automáticamente vulneran lo que estamos realizando. Hay una vulnerabilidad.
que al tener una vulnerabilidad es como cuando nosotros estamos construyendo una pared. Estamos construyendo una pared para nuestra casa, pero el albañil se le olvidó poner un bloque dentro de esa pared. Entonces quiere decir que el muro que nosotros construimos está vulnerable. Cualquier persona que llegue y lo golpee se puede romper. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando se indican se puede romper? Es que puede fracasar. Precisamente esto enfocado a los proyectos, que viene la redundancia de decir, ¿por qué los proyectos no se vuelven exitosos? Es porque no tienen una cimentación correcta. Si llegamos desde la etapa de planeación hasta una etapa final de control, en la que nosotros planeamos correctamente a cada una de nuestras etapas, nuestro proyecto tendrá una cimentación muy buena, que será muy difícil que el proyecto fracase, porque hicimos todos los estudios pertinentes para poder establecer ese proyecto. Bien, dice, cada página o sitio web debe de contar con un diseño pensando en el usuario para comunicar, que es lo que les comentaba la sesión pasada. Nosotros tenemos que utilizar mucho la creatividad y a su vez de ser constructores web, nos volvemos en diseñadores web. Nosotros empezamos a visualizar a qué público me voy a dirigir, si es un público adulto mayor, si es un público joven, si es un público intermedio o es un público en general. Un ejemplo, la página de internet que se dedica a ventas, que es Mercado Libre, utiliza un fondo amarillo. ¿Por qué creen ustedes que utiliza un fondo amarillo? ¿Por el logo de su empresa? Porque es un color llamativo. Exactamente, porque es un color llamativo. Muchísimas gracias, Lorena. ¿Alguien más que guste participar? Para Recuerden, El fondo llamar la amarillo atención. lo comenté yo, Fabiola Estrella. adelante, Fabiola. Sí, le decía que el fondo amarillo es utilizado por varias empresas por el color que es muy llamativo. De ahí la sección amarilla en su tiempo, obviamente, pues eran anuncios muy llamativos, Es precisamente por correcto, el color. por los colores muy llamativos. De hecho, precisamente eso es lo que hacen, buscar una técnica mercadológica que se le llama tipografía de los colores, de conocer qué colores son los más llamativos, pero también podemos utilizar colores oscuros. Realmente a veces también podemos ver páginas que tienen fondos negros. Como nos comparte la compañera Miriam, el amarillo y el naranja son colores que se utilizan para la publicidad. Efectivamente, son colores que se utilizan para la publicidad que nos hacen ver de una manera como mírame a fuerzas, como los colores neón que también a veces ocupan. Como que de repente ves a una persona cuando anda en una playera caminando y ves una persona con playeras muy llamativas, lo volteas a ver. Aún así, no te guste lo que es el modelo de la camisa, pero el color te hace voltear a verlo. Lo mismo sucede cuando hacemos una construcción web. Tenemos que buscar la manera de llamar la atención de nuestro público objetivo. Entonces, si por ejemplo nosotros hablamos de un proyecto de escasez de agua, un proyecto de heces de animales, ¿qué sería bonito, por ejemplo, para llamar la atención? Ejemplo, Doc Chow. La página de Doc Chow, cuando ustedes la abren desde el navegador, lo primero que van a ver son colores verdes, porque su producto es verde, porque el verde es algo que indica naturaleza, porque aparte de eso, tiene la parte de la concientización del cuidado del medio ambiente. Viene un fondo de una mascota junto con la latita del Doc Chow y todos los productos que ellos manejan. Como nos comparte la compañera Lupita Flamenco, para que nuestra visita sea lo primero que veamos. Efectivamente, nosotros cuando abrimos un link o una página web, lo primero que vemos es el logotipo de la empresa, Coca-Cola. Realmente nosotros podemos entrar a Coca-Cola, a la página de Coca-Cola, y vemos rojo y negro. Y el rojo y el negro también es algo llamativo, pero más allá de eso, también el logotipo influye, el nombre de la empresa. Tener un título detonador, que es lo que veíamos nosotros en semana uno, el conocer o el poder decir algo reflectivo dentro de un título, hace que ese título sea detonador y que te haga analizar y pensar, ¿de qué se trata lo que me está proponiendo? Yo ya lo sé, porque ya está escrito dentro de ese título, dentro de ese eslogan. Cada compañía, cada empresa tiene hecho uno para ellos. Y como bien comparte la compañera Catalina Escobedo, es parte de estrategia del marketing, correcto, es parte de estrategia de la mercadotecnia. Realmente el poder llegar al, a la capacidad de cada uno de poder establecer un contacto tanto visual como en la parte cognitiva del ser humano, de poder decirle, mira, aquí tengo mi producto, te lo muestro, es una parte de la mercadotecnia. Bien dice Elizabeth Ramírez,
En mi negocio ponemos letreros con promociones en cartulina fluorescentes para que llamen la atención. Es correcto. De hecho, por ejemplo, a veces pueden pasar en los mercados y de repente ven algunos negocios que dicen y tienen sus promocionales 2 por 1. Y aunque no los quieras ver, pero como son colores llamativos, te hacen voltear a verlo. Y te hace esa alusión de poder querer decir, paso a ver de qué se trata. Adelante, Fabiola. Así es, como mencionan, todos estos colores fluorescentes, amarillos, naranjas, verdes, sí, en cuestión de mercadotecnia, son muy funcionales para, y atractivos para las personas. Sin embargo, pienso yo que, por ejemplo, en el diseño de páginas web, como es mucho tiempo estar en la lectura, sí es un poco cansado para la vista. Entonces, ahí yo desde mi punto de vista preferiría unos colores más tenues para que no sea cansado. Es correcto, Fabiola. De hecho, muchas gracias por su aportación, que de igual manera como comparte la compañera, dentro de una construcción web, que ustedes también lo han visto, es muy nulo o es muy raro también el ocupar esos colores neón. Sin embargo, también existen páginas que lo ocupan. Por ejemplo, Xbox. Las páginas, perdón, de videojuegos, como Xbox, como PlayStation, tienen algunos colores neón que nos permiten nada más en ciertos puntos estratégicos, no en toda la página, pero en ciertos puntos estratégicos, poder emplear ciertos colorcitos que llamen la atención. Por ejemplo, promocionales, que es algo muy, muy peculiar, que de repente para que voltees a ver una oferta, te dice, ahí hay algo que está brillando, hasta lo ponen con destellos, porque empieza a destellar esa imagen y volteas y ves, ah, mira una oferta de un videojuego, está tanto porcentaje. De repente te dice de 999 a 500 pesos, no está en oferta y vamos a darle a comprar. Y hasta ya tienen el call to action, que son los botones CTA, para decir comprar. Y ustedes le dan clic, porque nos hace voltear a ver, inclusivamente si estamos viendo en otro lado, porque la vista, ese destello, te hace mostrar promociones. Boom, le voy a dar y voy a ver qué hay dentro de. Bien, como comparte la compañera Lorena, dice, los colores despiertan sensaciones con el afán de despertar el sentido que compres. Efectivamente, y precisamente esta parte de que nosotros realizamos como diseñadores web, el hecho de poder establecer también esos colores que estén enfocados hacia un cliente o hacia un público objetivo, también nos permitirá, por ejemplo, hablamos de un proyecto de escasez de agua, establecer un fondo azul, puede ser, establecer un fondo con imágenes de movimiento, puede ser, es dependiendo de lo que ustedes quisieran que vieran al principio. Algunas páginas de diseñadores utilizan colores neutros, ¿sí? Como por ejemplo esta tecnología que yo les comenté al inicio, Google Sites, que ustedes pueden ver que solamente tiene ciertos colores muy neutros para emplear, colores guinda, también podemos usar de la paleta de colores todos los colores básicos, pero son colores planos, a diferencia que tenemos la tecnología de Wix. Wix tiene millones de plantillas que podemos utilizar para poder adecuarlas a lo que estamos realizando. Hay plantillas para profesionales, hay plantillas para negocios, hay plantillas para crear blogspots, hay plantillas para crear landing page, hay múltiples tipos de plantillas que nosotros podemos adecuar a nuestras necesidades. A diferencia que igual también nosotros podemos adecuar el tipo de menú. Aquí, por ejemplo, tenemos menús muy planos, pero dentro de Wix también hay otros tipos de menús que se pueden generar porque esa tecnología lo que hizo es emerger de otra, que hizo mejorar, desarrollar e implementar nuevas estrategias que le permitan decir, ah, mira, yo soy mejor que otra tecnología, pero a lo mejor yo puedo decir, Google Sites se me hace más fácil, otros pueden decir, Wix se me hace más fácil, otros pueden decir, Jimdo se me hace más fácil, otros pueden ocupar Webador, y otros, hay personas que han pasado por este módulo, como comparte la compañera Lorena, Wix en su plantilla de colores es limitado. Y hay personas que de repente, igual que han pasado por módulo 23, que ya tienen una noción de informática, que han creado sus propias URL con sus dominios .com, .es, .ar, porque también nosotros podemos crear ese tipo de páginas web y que para crear, por ejemplo, un icono necesitan saber de programación, que ya tienen esa noción y que despertó su interés y que de plano te dicen, yo quiero estudiar informática y se da esa noción de querer aprender la parte de la informática a través de la programación. Adelante, Lorena. Sí, maestro, muchas gracias. Gracias a todos, compañeros, buenas tardes.
Bueno, hablando del código QR, maestro, yo compartí en el foro, donde había que integrar nuestra liga de video y de nuestra página web, un código QR, esto con el afán un poquito de enriquecer la aportación al foro. Y la otra es que eh, pienso que hay algunas personas que tienen un poquito de problemas de visión, entonces con el afán de no generar tanto conflicto para copiar y pegar el link, una manera fácil era escanear ese código QR. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias. De hecho, esa parte del código QR, como también en la actualidad se ha vuelto muy famoso, también lo podemos ver como estrategias para poder acercarnos más hacia clientes que les encanta la tecnología. Bien, llegamos a veces también a restaurantes que de repente pueden ver dentro de la mesa, un ejemplo, McDonald's. McDonald's llegan a las tienditas de McDonald's por una hamburguesita para sus hijos y de repente dice en la mesita se sienta, puede ordenar desde aquí y está el código QR y eso facilita ver el menú y entras a la aplicación de lo que es la parte de McDonald's y solicitas el menú y te lo llevan hasta tu mesita. Entonces, el conocer, como bien comparte la compañera Lorena, hay personas que se van a adaptar más a la parte de la tecnología, otros que van a ser más visuales, otros que van a ser más auditivos. Precisamente las construcciones web por eso nos piden o por eso se consideran de esta manera utilizar diferentes medios, diferentes formas de comunicación. A su vez llegamos de diferentes maneras, diferentes caminos, pero tratando de visualizar o tratando de proyectar la misma información desde cualquier punto, para que la persona que se le facilite, por ejemplo, leerlo, tenga la posibilidad de decir, ah, mira, lo estoy leyendo y no me provoca, como decía la compañera Fabiola, cansancio visual, porque el fondo no es algo que me lastime la vista, porque siempre vamos a tener en cuenta que hay personas con discapacidades visuales o con discapacidades auditivas. El hecho de también de verificar que cuando nosotros subamos un elemento multimedia también se escuche correctamente, como en las fases que a mí me sucedió también, como errores propios también, porque somos seres humanos, de repente subir un video que yo no me percaté de que tenía un sonido muy bajo, no permitía a ustedes escucharlos, es un error que a veces se comete dentro de una construcción web, que no quiere decir que uno esté mal, sino que son pequeños puntos que a veces hay que pulir. Entonces, el diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de la información. Todo esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, la navegabilidad quiere decir que cuando nosotros ocupemos lo que es la URL y le demos un clic o un enter al navegador, esta se abra de manera rápida y se abra eficaz. A diferencia, por ejemplo, nos dice la navegabilidad porque la mayoría de las personas que crean condominios a veces cometen errores cuando están creando su programación y lo que es la parte de la navegabilidad se vuelve lenta. A diferencia de las tecnologías emergentes como lo que es Google Sites, Wix o Jimdo, que ya tienen un dominio, pero es de ellos, o sea, es un dominio prestado. Ustedes pueden ver una diferencia que hay entre Wix y Google Sites, es que Google Sites no te da un dominio. Google Sites te ofrece la URL de su página, pero no te da un dominio. Wix te ofrece un dominio cuando tú le das publicar, que es parte de la página y se queda guardado dentro de Google Sites. ¿Qué sucede? Cuando tú quieres pedir un dominio, te dice que lo tienes que pagar. Cuando quieres un dominio prestado, te dice, te presto el mío, pero tu página es mía. O sea, tu información es mía. O sea, yo puedo mostrar tu información si así yo lo quiero. Wix es un poco más celoso en esas partes. Te dice, te presto mi dominio, pero lo que vas a hacer es promocionar mi página, mi dominio Wix, wix.com. Te va a decir, tú promocionas mi dominio y entonces Google Sites dice, no, Jimdo también hace lo mismo. Te dice, te presto mi dominio y aquí lo tienes para que lo puedas publicar. Ahora bien, la usabilidad, ¿a qué se refiere cuando nosotros decimos que sea usable? Que todos los botones que nosotros empleemos dentro de un menú sean funcionales. A esto vamos a denominar usabilidad. Nosotros tenemos la creación o la construcción de una web. Dentro de esta construcción empleamos diferentes tipos de estrategias para acercarnos al público objetivo, pero la usabilidad quiere decir que nosotros, si yo le doy clic aquí,
pueda ser funcional. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo aquí le pongo veamos y en lugar que le dé veamos, no me conlleva nada? Quiere decir que ese botón no es funcional y no es usable. Se acabaron los primeros 30 minutitos de la sesión. Nos desconectamos y nos reconectamos, por favor.